quiero darle la bienvenida al doctor Sarbelio Moreno. Él es director de Enseñanza y Desarrollo Académico del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es maestro y doctor en ciencias, titular de la Cátedra de Infectología de la UNAM, donde vamos a entender un poco esta ruta diagnóstica de la influenza en tiempos de COVID, que ahora, pues usted sabe que la influenza es una infección viral que afecta el tracto respiratorio y se caracteriza por presentar fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, tos seca, dolor de garganta y rinitis. Y este virus se transmite con mucha facilidad de una persona a otra a través de pequeñas gotas expulsadas con la tos, estornudos o al hablar. Y entonces vamos a ver cómo se maneja cuando hay, pues, influenza en tiempos de COVID. ¿Cómo estás, doctor? Gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto estar aquí con todos y dispuesto a las preguntas que surjan y cualquier cosa a sus órdenes. Muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿qué está pasando con ahora el tiempo de influenza? Que por ahí he escuchado, si me equivoco me corriges, que hay gente que no se quiere vacunar porque dice que le va a dar, ¿no? Ahí hay otras personas que también al ponerse la vacuna, pues sí tienen alguna sintomatología y piensan que van a acabar muy mal. Entonces, tú que eres experto, estás dando esta cátedra de infectología en la UNAM y bueno, eres un gran profesor. Dinos qué hacer con la influenza en tiempos de COVID. Bueno, afortunadamente existen muchas medidas que han dado resultado para que no nos dé COVID, pero las rompemos a cada rato. Ujú. Entonces, estas medidas de usar cubrebocas, careta, lavarse las manos, protegen contra influenza. Pero contra COVID no hay vacuna y contra influenza sí hay una vacuna. La vacunación es la estrategia de salud pública que ha dado mejor resultado después del lavado de manos y es de una gran protección. Eh, la gente que argumenta que se pone mal cuando les ponen la vacuna de influenza, nada más quiero decirles que la vacuna de influenza no es de virus vivos atenuados ni de virus muertos, solo tiene algunas partículas de Ujú. la superficie del virus, por lo cual no puede causar la enfermedad. Entonces, cuando alguien se pone mal cuando le ponen la vacuna de influenza, es porque está incubando algún otro virus. El rinovirus lo tenemos todo el año, virus Ujú. incisional respiratorio lo tenemos otoño-invierno, el virus para influenza es propio de otoño, que es cuando nos ponemos la vacuna. Entonces, la vacuna no puede dar enfermedad respiratoria. Puede Ninguna dar dolor, puede dar fiebre. Eso es lo que te quería preguntar, ¿cómo qué sintomatología? Tal vez por una reacción de nuestro cuerpo hacia esas proteínas de ese virus, pero no es virus vivo atenuado, o sea, que está medio amensado, para ponerlo en palabras sencillas, pero sí te puede dar alguna sintomatología, pero sencilla, que se resuelve en un par de días, ¿no? Claro, es una vacuna diseñada para aplicar en pacientes inmunocomprometidos y mujeres embarazadas. O sea, la vacuna es tan importante y tan inocua que la podemos poner en un paciente que tiene VIH-Sida, la podemos poner en un paciente que está recibiendo quimioterapia y en una mujer embarazada. Ujú. Entonces, no va a haber ese problema. Ahora, sobre la eficacia, sí, la eficacia no es tanta como, como otras vacunas, es del 30 al 60%, pero para que te dé influenza. Pero protege cercano al 100% contra hospitalización por influenza, neumonía por influenza y muerte por influenza. O sea, me Ándale. puede dar, pero no me va a complicar. A ver, y yo ya fui una paciente de influenza, ya me dio 2 veces, la verdad es que yo ya no dejo de vacunarme, porque antes era así, ahorita no me vacunaba hasta que ya decidí que esto no puede ser, porque sí, con los pacientes ahorita con COVID y estar compartiendo estos virus, se puede complicar muchísimo más, ¿no? Entonces, que no le piensen. Sí, por supuesto. Y si alguien ya tuvo COVID, pues está inmunológicamente un poquito deprimido y sus pulmones están debilitados, sus vías Ujú. respiratorias, y es una indicación mucho mayor para ponerse la vacuna de influenza. Ya. ¿Cómo podríamos distinguir entre los síntomas de COVID y los de influenza? Porque en muchas ocasiones se parecen. Pues no muchas ocasiones, es En muy todas, parecida. en Y todas. muchas veces tenemos que pensar en los dos. De Sí. hecho, para la Organización Mundial de Salud y para el Sistema de Salud mexicano ya se maneja enfermedad respiratoria aguda, porque muchas veces es indistinguible a menos que hagamos la prueba. Ujú.
Podríamos decir que datos de asfixia y de dificultad respiratoria son más frecuentes en COVID y datos de deterioro del estado general, fiebre alta, malestar general, dolor articular es más frecuente en influenza, pero realmente ambas pueden cursar con lo mismo. Tal vez algo que nos diferencie, tal vez la anosmia o la Sí. disgeusia, o sea, falta de sabor y falta de olor, son más propios de COVID y la conjuntivitis o el síndrome catarral, o sea, el tener datos de catarro es más común en influenza. También la población afectada, los niños realmente se infectan, les va mal con influenza, mientras que con COVID pues les va de una manera muy moderada o asintomática. Ujú. La mujer embarazada es de alto riesgo para influenza, tiene 10 veces más probabilidades de morir, mientras que No, no, no. en COVID no les va tan mal. Estoy platicando con el doctor Sarbelio Moreno, él es director de Enseñanza y Desarrollo Académico del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Además es maestro y doctor en ciencias, titular de la Cátedra de Infectología de la UNAM, con este tema que es ruta diagnóstica de la influenza en tiempos de COVID. Y estábamos comentando de la sintomatología, cómo se distingue la sintomatología de COVID y de influenza, que hay muchas cosas que se parecen. Hay pequeños cambios, que es lo de la anosmia, que es cuando no podemos oler o no podemos percibir sabores en COVID, y más, decías, más rinorrea, si lo puedo, o sea, más salida de moquito, es que estoy tratando de usar palabras sencillas, en la influenza. Pero ¿qué hacemos para cuidarnos de las dos y obviamente tener diagnósticos acertados de ambas? Bueno, para cuidarnos, todas estas medidas de distanciamiento social, de uso de cubrebocas, de usar las medidas de etiqueta al estornudar, de lavarnos las manos, que es lo más importante, de sanitizar superficies, de siempre estar y sobre todo de no salir. Ujú. Pero tenemos una ventaja en influenza que no tenemos en COVID, que es la vacunación, que es Sí. muy importante y todos debemos de vacunarnos. ¿Desde qué edades Eh, se debe de vacunar uno, querido Sarbelio? Bueno, la vacunación debe de ser universal. Por cuestiones de logística, de que pues la población mundial excede en gran cantidad la capacidad de hacer vacunas y las vacunas que se compran, por ejemplo, a nivel gobierno, son reducidas las vacunas, son cerca de 35 a 45 millones las que se compran y se dedican a poblaciones de mayor riesgo, menores de 5 años, mayores de 65 años, personal médico, personas inmunodeficientes o con enfermedades crónicas. Pero si pudiera haber vacunas para todo o lograrlo hacer también de manera particular, debería de vacunarse a toda la población. Por eso les pido, por favor, que si en su fábrica o en su trabajo tienen la facilidad de vacunarse, no la No la desprecien, porque desechen, debemos claro. de Fíjate no que desechen. alguien aquí en estos micrófonos nos dijo que solo la vacuna era para personal de salud y extremos de edad, por ejemplo, personas en riesgo como personas con alguna enfermedad que estén inmunodeprimidas o adultos mayores. Pero si se puede, pues toda la población, ¿no? No, a esos son los que se les da prioridad en el sector Sí. salud para que reciban las dosis. Ya después sobra y la promueven, pero el chiste es vacunarse más a tiempo. Ujú. Y si alguien en su empresa lo están vacunando, o hay la facilidad de tener la vacuna de gobierno porque se preste el servicio en su sitio de trabajo, no lo desaprovechen. Sí, fíjate que yo me sentí mal, lo tengo que decir, hace un par de semanas, donde pensé que era COVID. Me sentí muy mal, un ataque al estado general, dolor articular, fiebre, horrible. Me hice la prueba de COVID, salió negativa. Después me hice la prueba de influenza, que también salió negativa. Acabé con, con otras cosas que ya luego les platico. Bueno, me dio hepatitis, pues. Pero eso es lo que nos pasa. ¿Cómo sabemos qué prueba hacernos? Porque también hay PCR para influenza, ¿no? Sí, bueno, cuando uno sospecha COVID hay que tomarse el hisopado nasofaringeo Sí. y se va a hacer una PCR. No hay que tomarse serología en ese momento. Serología es para ver si ya tuve, no Ujú. para hacer el diagnóstico en el Sí. momento. Los anticuerpos habitualmente aparecen a los 15 días, los IgG, que son los que realmente funcionan. Y no todo mundo seroconvierte. Y eso no significa que haya gente que se quede sin defensas. Simplemente que solo los que son graves los que tuvieron neumonía o intubaron son los que van a hacer una respuesta de anticuerpos. Ujú. El resto de la población sí tiene inmunidad, pero es otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad celular. Sí. Sí, que se mide de otra manera que detección de anticuerpos, por lo cual medir anticuerpos no es que sean malas las pruebas, sino no es una estrategia buena por falta de conocimiento de la Ujú. enfermedad. Por eso, si yo quiero hacer el diagnóstico, tiene que ser una PCR.
Para influenza también tenemos que hacer una PCR, pero también existen algunas pruebas rápidas que originalmente tenían un 30% de sensibilidad, ya en los siguientes años subieron a 50, 60 y ahorita actualmente tenemos hasta 90% de sensibilidad en esas pruebas rápidas, que también se toma un hisopado nasofaringeo, se pone a reaccionar con un método colorimétrico que va a cambiar de color y en poco tiempo podemos tener el resultado. Por supuesto, el diagnóstico definitivo va a ser la PCR si yo quiero tener una mayor sensibilidad, pero PCR nos de ayuda influenza. de influenza, por supuesto. Ok. Y también hay otros virus respiratorios que se pueden hacer PCR, pero si ya, por ejemplo, para los niños pequeñitos y para los ancianitos, virus sincicial respiratorio es muy frecuente. Ahorita hay un virus que se llama parainfluenza, que es de otoño, que da croup en los niños pequeños. Sí. El rinovirus lo tenemos todo el año, tenemos bocavirus, tenemos otros coronavirus diferentes al SARS. O sea, tenemos metaneumovirus, una gran cantidad de virus que nos pueden enfermar, que son los que habitualmente nos afectan en otoño cuando nos ponen la vacuna y le echamos la culpa a la vacuna. Sí, ¿sí? exactamente. Hay Entonces, muchos más virus respiratorios. ok, pero dime los una que cosa, Sarbelio, ¿qué está haciendo Roche con esto? Porque entiendo que tienen dispositivos especializados para hacer el PCR, o sea, la prueba de PCR, pero que se encuentran en hospitales y laboratorios comerciales. No es algo en casa ni para que no esté buscando pruebas rápidas, sino son pruebas más sofisticadas o más especializadas. Bueno, también son PCRs, pero son múltiplex. Entonces nos permiten detectar varios patógenos respiratorios al mismo tiempo. Básicamente, influenza A, influenza B, virus sincicial respiratorio y ahora se ha incrementado COVID. Sí. Con estas pruebas que esperemos pronto las tengamos disponibles en varios lados, no nada más en algunos sitios. Claro, ya no va a ser como yo que me hice la prueba, el PCR de COVID y la prueba de influenza aparte, sino un solo estudio me va a permitir tener esas dos pruebas más otros virus, ¿no? Que eso está genial. Exactamente. Ok, pues eso me parece muy bien, además de que... Por todo haciendo énfasis que estas son rápidas, que se hacen en un momento, porque sí existen pruebas que nos dan 23 virus, 19 virus, pero tardan un tiempo, es un PCR tradicional. Estos PCRs ultra rápidos ya se tienen disponibles en algunos centros. Pues ahorita nos dices cuándo tenemos estas pruebas de Roche que vamos a estar felices de compartir. Estoy platicando con el doctor Sarbelio Moreno acerca de estas nuevas pruebas donde va a contener PCRs, donde puedes saber si tienes influenza, si tienes COVID o si tienes otro tipo de virus. ¿Cuándo tendremos eso a disposición, querido doctor de Laboratorios Roche? Bueno, yo soy particular. Yo lo sé. Roche a platicar de lo más seguro es, o sea, ya en algunos sitios, en algunos centros hay. Esperemos que pronto, pues en la mayoría de los sitios de salud para hacer estas pruebas rápidas, pues lo tengan a su disposición, porque es de las más útiles, de las herramientas más útiles. Sí, a mí me hubieras ahorrado mucho tiempo, porque yo me hice PCR de COVID, me hice después algunos días influenza y bueno, acabé con hepatitis A, gracias a Dios ya estoy recuperada. Y el número de muestras y de hisopados nasofaríngeos, pero algo que sí es muy importante que nos permite tener un diagnóstico de certeza es empezar un tratamiento antiviral, que desafortunadamente no tenemos tratamiento para COVID, pero para influenza sí tenemos tratamiento. Y han mejorado, ¿no? Y realmente, sí, porque, bueno, el tratamiento estándar es el de 5 días, 2 veces al día, pero ahora ya tenemos opciones de una sola toma. Buenísimo. Que esto nos ayudaría a acortar el tratamiento. Eso que cada quien, si tiene influenza, lo vean con su respectivo... creo que hay tardanza, pero que lo vean con su médico y decir, oye, checa estos tratamientos ya innovadores que en ocasiones hay de una sola toma, ¿no? Sí, exactamente. Y lo que más nos permiten es romper la cadena de transmisión, independientemente de que el individuo se siente mejor, la mejoría es notable. Acortamos el tiempo de transmisión, sobre todo si nosotros lo empezamos dentro de las primeras 48 horas, que es donde se ha visto que mayor hay efecto. Se puede seguir hasta los 5 primeros días en casos de neumonía o de enfermedad grave, pero mientras más pronto se instaure el tratamiento va a ser mejor, y no nada más para el individuo, sino para no contagiar a los familiares y a todas las personas con las que tenemos contacto. ¿Cómo se llama este tratamiento? ¿Cómo se llama la sustancia activa? Bueno, la de 5 días es oseltamivir. Sí.
y la de la toma única es Baloxavir, Marboxil. Ok, que esto es de Laboratorios Roche, donde pueden hablarlo con su médico si es que están diagnosticados con influenza. Como dijimos, todavía no hay un tratamiento efectivo para COVID, ni hay vacuna para COVID, pero para influenza sí hay vacuna, que hay que priorizar un poco con las personas que más lo necesitan y bueno, a buscarlo en su centro de salud. Querido doctor, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Con mucho gusto, a sus órdenes. Oye, nada más una preguntita. Esto de los PCRs, me dijiste que ya están en algunos laboratorios de hospitales de prestigio, pero ya los podemos encontrar ahí, los que incluyen todo. Sí, por supuesto. Ok, entonces ya, y el tratamiento ya también está a disposición en cualquier farmacia. Sí, está apoyado ya está aceptado por COFEPRIS, el Baloxavir, a partir de los 12 años de edad. Ok, Y el oseltamivir está desde niños pequeños. pero ya lo tenemos a disposición ya con todas las aprobaciones de las Sí, entidades regulatorias y ya están en sí, farmacias. por supuesto. Por supuesto. Entonces, por Sí, favor, platique con su médico, eso es muy, muy importante para que sepan todas estas cosas nuevas que hay para el tratamiento de la influenza. Y es importantísimo que se vacune. Recuerde que estamos pues juntando dos virus bastante fuertes y contagiosos, entonces se puede complicar más cuando están ambos presentes u otros, ¿no? Que comentabas muy atinadamente, querido doctor Sarbelio. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. con mucho gusto. El gusto es mío.